Criaturas literarias. Hola mis criaturas literarias vampiros de dudosa procedencia. Yo soy Augusto Andra. Este video me molesta un poco porque se los debía desde hace mucho tiempo. Pero la película El vampiro del lago duró aquí en Venezuela en cartelera como 2 semanas, yo creo que menos. Y a mí no me dio chance de irla a ver. Lo cual me saca la piedra que la gente le tenga tanto desprecio al cine venezolano. Coño, sí, hay películas malas venezolanas, pero verga, no le pueden poner una X a todas las películas venezolanas solo porque hay unas poquitas que se hacen populares porque son malas y otras porque, ay, no, mejor no digo más nada, pero tienen que darle oportunidad a las buenas películas como esta. Bueno, en fin, esta es mi reseña de El vampiro del lago. Antes de comenzar con la reseña, les recuerdo que anteriormente hice una especie de review, análisis, predicción de la película cuando salió el tráiler. Así que les recomiendo mucho que vayan a ver ese video primero, que se los voy a dejar por aquí en las tarjetas y abajo en la caja de descripción, para que no estén diciendo, no, pero en este video no hablaste de tal cosa. Sí hablé de eso, pero en el video pasado. Antes de repasar un poquito la trama, les recuerdo que El vampiro del lago está basada en esta novela, Un vampiro en Maracaibo, escrita por Norberto José Olivar. Nos narra la trayectoria de un asesino serial llamado Zacarías Ortega, un supuesto vampiro que ha acechado la ciudad de Maracaibo desde la época de 1800 y pico. En la actualidad conocemos a Ernesto Navarro, un escritor de thrillers muy frustrado por su poco éxito que se ve involucrado en unas investigaciones policíacas cuando una de sus obras aparece en la escena del crimen. Luego de esto, Ernesto conoce al ex oficial de la PTJ, Jeremías Morales, quien comienza a narrar la verdadera historia del vampiro del lago y todos los acontecimientos que lo rodean. Gracias a Dios tuve la oportunidad de ver esta película porque el Cine Club Universitario, en colaboración con Cines Unidos, dio una función gratuita para que todo el mundo que no pudo ver la película en esas semanas que duró, las 2 semanas esas, para los que no vieron la película, pudieran ir a verla en ese momento y disfrutarla. Otra vez recalco que me saca la piedra el poco aprecio que le tienen al cine venezolano. Para esa función gratuita no fue casi nadie, o sea, estábamos los de prensa y unas 6 personas más. O sea, ¿qué es eso? Eso debió estar lleno de gente. Lo genial de esa función es que estuvo como invitado Norberto José Olivar, el escritor del libro, y nos pudo contar algunas cosas de la película, algunas perspectivas desde su punto de vista y algunas cosas interesantes que les voy a ir explicando a medida que vamos hablando aquí de la película. Esta es de las películas que me hace estar orgulloso del cine venezolano porque es un film muy bueno. Como había mencionado en el anterior video, me gustó el tipo de colorización que utilizó la postproducción en la película. Esos colores lúgubres y tenues son perfectamente adaptables a la historia original. Sí hubo algunas escenas que me hubiese gustado que la colorización fuera más aterradora, más grotesca, pero en lo que me respecta, desde mi punto de vista, toda la colorización estuvo bastante bien. El tipo de edición quedó muy excelente. Yo estaba preocupado porque tuvieron problemas a la hora de hacer las transiciones que se vieran muy amateurs, muy novatas, pero estaba bastante bien porque mi preocupación era en que cortaran o hicieran algo muy feo, que si las transiciones esas que se desvanecen y eso cuando... Ok, se acaba de caer algo aquí en mi cuarto. En fin, continúa. Sí, las transiciones cuando cambiaban de época, cuando iban saltando de época en época, pero lo hicieron bastante bien, no se notaban mucho los cortes forzados ni nada, así que les quedó excelente. Ese tipo de transiciones en difuminado era de lo que yo me quejaba cuando vi La Casa del Fin de los Tiempos, que es otra película de suspenso terror venezolana. Pero bueno, eso ya es otro tipo de producción con otra gente, con otra postproducción, etc. Qué bueno que no la tuvieron mucho de referencia, a pesar de que a mí me gusta mucho esa película. En fin, no se ven forzadas las transiciones de trama en trama en los saltos temporales y se ve bastante bien a la vista. Con respecto al guión, me parece que hicieron un muy buen trabajo de adaptación de la narrativa del libro hacia la versión cinematográfica. Por supuesto, los más fanáticos del libro se van a estar quejando como buenos fanáticos de que cambiaron esto, pusieron aquello, faltó tal cosa. Pero coño, panas, es una película, no es una serie.
y hay que tener en cuenta las diferentes visiones y perspectivas que tienen el director Carl Zittelman con el escritor Norberto José Olivar. Obviamente no iba a estar el 100% del libro en la película porque eso es simplemente imposible. Es una novela muy densa con muchos personajes, con muchas subtramas que sirven para indagar en la misma historia, pero que si lo ves muy en el fondo, si quitas esos personajes, la historia sigue su curso y no incomoda para nada. Como en cualquier adaptación del libro, el largometraje es apenas un enorme charco, muy bien diseñado, en comparación con la profundidad argumental del océano de las páginas de la novela. Pero sí, me gustaron muchos cambios que hubo del libro a la película, porque cuando yo leí el libro hubo algunas partes que sí me aburrían un poco y esas partes no las incluyeron en la versión cinematográfica. Como por ejemplo los personajes de los hijos de Ernesto Navarro, uno de los personajes principales. En el libro ellos tenían la función de mostrar a Ernesto como una persona más humana, más vulnerable, sentimental y por supuesto más responsable. Esas partes del libro cuando Ernesto llamaba a sus hijos para contarles cuentos, hablar con ellos de noche, a mí sinceramente me aburrían y me ladillaban un poco. Claro, eso funcionaba para demostrar esa complejidad detrás del personaje de Ernesto. Pero en la pantalla grande, el propio actor, en este caso Sócrates Serrano, con sus acciones e interpretación te ofrecían esas mismas descripciones. Aunque el Ernesto de la película lo noté mucho más osado y rebelde. Es algo curioso porque el mismo Sócrates le dijo a Norberto, el escritor, que existían tres tipos de Ernesto Navarro. El Ernesto de Norberto, el escritor, en la novela, el Ernesto de Carl Zittelman, el director, en la película, y por último, el Ernesto de Sócrates, el actor, quien debe indagar y crear su propio personaje para hacer una perfecta interpretación. Volviendo a las subtramas que no destacaron, si tienen una visión muy crítica, honesta y objetiva, apreciarán que no las hayan colocado. Por ejemplo, las conversaciones que tenía Ernesto en el libro con sus amigos, que eran muy largas y fuera de contexto, no iban a quedar muy bien en la pantalla grande, a pesar que a mí me gustaban bastante porque eran muy maracuchas y daban risa en ocasiones. Hubo otras subtramas como las víctimas que cobró Agapito, el secuaz del vampiro, para darle sangre a su amo. Todas esas subtramas, diálogos y personajes hubieran hecho de la película algo muy denso y difícil de digerir, y puede que hasta la película hubiese sido un poco aburrida y ladilla. Continuando con el guión, la adaptación, como ya dije, estuvo bastante excelente, aunque en ocasiones me pareció que la narrativa estaba un poco lenta. Claro, en algunas partes, no en toda la película. Las actuaciones son extremadamente buenas. Eduardo Gulino como el vampiro Zacarías Ortega te hiela la sangre con tan solo escuchar su lúgubre y gutural voz. Es extraordinaria la interpretación del vampiro en sus diferentes facetas en cada una de las épocas, y cada uno de ellos te produce un miedo distinto, pero muy familiar, y eso es admirable. Y por supuesto, aterrador. Estoy seguro que Zacarías Ortega se convertirá en un personaje ícono en el cine de terror venezolano. Y ni hablar de Miguel Ángel Landa interpretando al ex PTJ Jeremías Morales. Es que al decir Miguel Ángel Landa ya el personaje habla por sí solo. De igual manera, la interpretación de Abilio Torres como el joven Jeremías Morales fue bastante destacable. Pero me gustó muchísimo más la actuación de Francisco Díaz como Agapito. Algo curioso que dijo el escritor Norberto José Olivar es que cuando él estaba escribiendo Un vampiro en Maracaibo, él tenía como base para describir y desarrollar al oficial Jeremías Morales al mismísimo Miguel Ángel Landa, debido a sus interpretaciones como detective en las películas de Cangrejo. Por supuesto, me imagino que Norberto tenía la imagen de Miguel Ángel Landa en esa época de los 70 en las películas para desarrollar al joven Jeremías Morales. Pero igualmente, imagínense la cara de Norberto cuando Carl Zittelman, el director, lo llamó y le dijo: mira, ¿te gustaría tener a Miguel Ángel Landa para interpretar al viejo Jeremías Morales? Eso sería el sueño de cualquier escritor que quiere ver su libro en la pantalla grande. Y hablando de adaptación, Norberto José Olivar tuvo muchas propuestas para llevar al cine Un vampiro en Maracaibo, pero se declinó más a elegir a Carl Zittelman porque, revisando sus antiguos trabajos, dio con un cortometraje llamado Heaven Song, el cual cuenta una pequeña historia de una niña vampiro. Un audiovisual muy corto pero con esa esencia oscura que quedaba perfecto para un libro de suspenso y misterio policial con tintes paranormales. Por cierto, es un cortometraje muy bueno, muy bonito, un
un poco oscuro, pero igual se los recomiendo, se los voy a dejar abajo en la caja de descripción. Algo que no me cuadró mucho en la dirección y en la edición de la película es que Carl Zitterman está acostumbrado a hacer cortometrajes y videos musicales, como ya había dicho en el anterior video. Hizo uno de mis videos favoritos de caramelos de cianuro, ese con estilo de ciencia ficción. Y vi mucho ese tipo de dirección con escenas muy dinámicas y aceleradas dentro de la película, con escenas que se veían demasiado cool y que más bien deberían de ser más tenebrosas y dar un poco más de miedo. También noté ese mismo aspecto en la banda sonora. Se escuchaba muy al estilo video musical en vez de generar suspenso y tensión. Sí, había una sensación rara en la película porque algunas veces habían escenas muy dinámicas, estilo video musical, pero a veces en la narrativa y en los diálogos se notaba un poquito lenta. Algo extraño, pero igual la película es buena. Y ojo, esta es la ópera prima de Carl Zitterman y me parece un excelente trabajo para hacerlo. Otra cosa de la que me preocupaba, y creo que mucha gente también, es que de ser un vampiro en Maracaibo a convertirse en el vampiro del lago, ¿cómo iban a realizar la película en la ciudad de Caracas sin el característico lago de Maracaibo? Yo lo dije en el anterior video, ¿cómo va a ser el vampiro del lago sin el lago de Maracaibo? Puesto que la filmación fue rodada en Caracas, Charallave, Guarenas y la laguna de Tacarigua. Pero cuando estaba viendo la película en el cine, me di cuenta de que no cambiaron el contexto. O sea, los personajes, los hechos y todo, sí transcurrían en la ciudad de Maracaibo. Cosa que me gustó porque yo soy maracucho. Incluso el periódico donde trabaja Ernesto Navarro sigue siendo el famoso Panorama. Me gustó mucho que dejaran el contexto intacto, sin embargo, lamentablemente nunca se apreció verdaderamente la esencia de Maracaibo en el film. Bueno, era bastante difícil de mostrar porque no grabaron absolutamente nada aquí, pero hubiesen comprado, adquirido, grabado, aunque sea algunas tomas aéreas de la ciudad o alguna otra cosa para tenerla de material de apoyo. Claro, tampoco sé qué tan difícil hubiese sido eso para la producción, puesto que tampoco sé de cuánto era el presupuesto de la película. Y aunque la ciudad del Sol Amada no apareció, el escritor Norberto José Olivar sí hizo acto de presencia dentro del film, interpretando un corto papel como un sacerdote en la película. Aunque me pareció haberlo visto también al principio de la película, por ahí sentado en unas sillas, pero no estoy completamente seguro. El personaje del sacerdote fue muy corto, la verdad, pero bastante importante y significativa para el desarrollo de la trama. Y hablando de apariciones cortas, estoy completamente seguro de que muchas personas no se dieron cuenta que este libro apareció en la película. En una escena muy rápida, cuando el oficial Jeremías Morales revisa su biblioteca, dentro del montón de libros podemos apreciar este característico lomo de la primera edición de Un vampiro en Maracaibo. Seguro que nadie se dio cuenta. Y hablando de libros, en la película Ernesto Navarro escribió un libro que se llamaba La serpiente púrpura o algo muy similar, y la trama me llamó bastante la atención. No sé si será un futuro proyecto de Norberto José Olivar, pero era bastante bueno. Era un asesino que tenía una especie de enfermedad que en cada escena del crimen dejaba su piel porque la mudaba como si fuera una serpiente. Y me pareció bastante interesante. Ojalá saquen algo por ahí de eso. No sé, muy interesante. Y por último, algo de lo que seguramente mucha gente se iba a quejar. Si la historia sí está ambientada en Maracaibo, entonces ¿por qué los personajes no hablan maracucho? Bueno, en mi opinión, ese aspecto técnico se debe más a la comercialización del film, porque un acento más neutralizado es mucho más comercial tanto para el resto del país como para el exterior. Oh, por cierto, espero que muchos venezolanos afuera pudieran haber visto esta película. Seguramente en Chile la estrenaron. Pero aquí entre nos yo tengo otra pequeña teoría respecto al acento maravino. Siendo yo maracucho de corazón, aunque no se me note mucho en el acento porque yo también lo neutralizo un poco, vamos a estar claros y a ser objetivos. Aunque nuestro característico acento y humor, que es el mejor de todos, porque sí, somos unos hechones y unos fanfarrones, no es el más popular y querido en todo el país. Y si queríamos que esta novela triunfara en la pantalla grande, íbamos a tener que aceptar que neutralizaran nuestro acento. Pero coño, hubiesen puesto por lo menos una gaitica de fondo cuando estaban escuchando la radio en el carro, cuando estaban caminando por ahí. Pana, ¿y la chinita? La chinita no apareció en la basílica. ¿Cómo iban a poner la basílica sin la chinita?
Y bueno, hasta aquí creo que va a llegar la reseña porque creo que ya no tengo más nada que decir. Las cosas que no dije ya las dije en el anterior video, que les vuelvo a repetir que vayan a ver también. Y si están en otro país y esta película todavía sigue en cartelera, que no lo creo, por favor vayan a verla. O si por casualidad en otro estado de Venezuela todavía la están pasando, vayan a verla también. No se van a decepcionar. Eso fue todo por este video. Yo soy Augusto Andra, el autor de tus peores pesadillas. Recuerda comentar, regalarme un like, suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales que voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Nos vemos. Y recuerda, apoya el cine venezolano. Y si todavía está en cartelera, vayan a verla. Criaturas